Cuando se habla de nutrición en endurance, la mayoría de mensajes se quedan en la superficie. ¿Cuántos gramos de carbohidrato hay que consumir? ¿Cada cuántos minutos debemos de beber? Y no me malinterpretes. Esas preguntas son legítimas, pero son incompletas. Porque casi nadie se detiene a explicar qué está ocurriendo dentro del músculo y qué sistemas energéticos estás utilizando realmente. Y sobre todo, qué precio metabólico estás pagando por comer siempre de la misma manera independientemente de cómo entrenes. En deportes de resistencia, la nutrición no es un accesorio, no es algo que se añade al final del entrenamiento. La nutrición es una herramienta fisiológica que puede potenciar las adaptaciones o, por el contrario, sabotearlas silenciosamente. Y aquí aparece una idea clave que quiero que te lleves desde el inicio de este vídeo. La nutrición no es independiente del entrenamiento. No puedes entrenar en zona aeróbica y comer como si estuvieses compitiendo todos los días. No puedes exigir eficiencia mitocondrial y al mismo tiempo anularla con una disponibilidad constante de azúcares. La nutrición dirige adaptaciones. Decide si tu cuerpo aprende a usar grasa, si depende exclusivamente del glucógeno, si tolera bien la carga o si entra en un estado de fatiga crónica que no siempre se ve en los datos, pero que realmente sí que lo vas a sentir en el cuerpo. Y este es uno de los grandes errores del endurance moderno. Pensar que si el rendimiento no cae, todo está bien. Porque comer mal no siempre empeora el rendimiento a corto plazo, pero casi siempre lo deteriora a medio y largo plazo. Lo he visto durante años en consulta, en el laboratorio y en el entrenamiento real. Deportistas que rinden pero no recuperan, que entrenan pero no adaptan, que compiten pero cada temporada necesitan más estímulo para obtener menos resultado. Y muchas veces la raíz no está en el plan de entrenamiento, sino en cómo están alimentando su fisiología. Para los que no me conocéis, soy Alan Roca, médico holístico, especialista en psicología de la actividad física y el deporte, entrenador de ciclismo, atletismo, triatlón, y llevo más de 3 décadas trabajando con deportistas de resistencia, desde amateurs hasta atletas de alto nivel, integrando entrenamiento, fisiología, nutrición y salud. Mi enfoque es claro, no entrenar contra el cuerpo, sino entrenar a favor de su biología. Y en este vídeo no te voy a vender una dieta, no te voy a decir que elimines grupos de alimentos ni que sigas modas. Vamos a hablar de qué comer, qué alimento usar y cuáles no, qué beber, cómo hidratarte y sobre todo, por qué hacerlo así desde el punto de vista fisiológico. Si practicas endurance y quieres rendir más, pero también cuidarte, recuperarte mejor y tener una carrera deportiva más larga y saludable, este vídeo es para ti. Antes de hablar de qué comer, tenemos que entender qué quema realmente el cuerpo. Porque el cuerpo humano no quema alimentos, no quema arroz, no quema pan, no quema geles. El cuerpo quema sustratos energéticos. Y si no entendemos esto, toda estrategia nutricional se convierte en una simple receta sin lógica fisiológica. En deportes de resistencia, el músculo trabaja fundamentalmente con 4 grandes sustratos. Primero, el glucógeno muscular. Es la forma en que el músculo almacena carbohidratos. Es un combustible rápido, potente, pero limitado. Segundo, la glucosa sanguínea, que procede de lo que comemos o de lo que el hígado libera en la sangre. Tercero, los ácidos grasos, procedentes del tejido adiposo y del músculo. Y son un combustible prácticamente inagotable, pero requieren una maquinaria metabólica eficiente. Y el cuarto, el lactato, que durante muchos años se consideró como un residuo, pero que hoy sabemos que es un intermediario energético clave, capaz de ser reutilizado como combustible por otros tejidos. Y esto es importante, ya que el lactato ya no es tu enemigo, es una moneda metabólica que conecta sistemas energéticos. Ahora bien, ¿usa el cuerpo todos esos sustratos al mismo tiempo? Sí, pero no en la misma proporción. Y aquí aparece un concepto fundamental en fisiología del ejercicio, el crossover, del cual tengo el gráfico este a ti. El crossover define el punto a partir del cual, en medida de que aumenta la intensidad, el cuerpo pasa de usar principalmente grasas a depender cada vez más de los hidratos. A baja intensidad predomina la oxidación de grasas. A medida de que sube la intensidad, aumenta el uso de glucógeno y glucosa. Y en intensidades altas, el metabolismo se vuelve claramente glucolítico. Y aquí viene un concepto clave. La intensidad es el regulador principal del sustrato. No es la dieta, no es el suplemento, no es el gel, es la intensidad del esfuerzo. Si tú no decides qué sustrato usar con la cabeza, lo decide tu fisiología en función de la demanda energética.
Pero atención, el entrenamiento va a desplazar ese crossover, ¿eh? Ese punto de cruce no es fijo. El entrenamiento bien estructurado desplaza el crossover hacia intensidades más altas. Y esto significa que un deportista entrenado puede seguir usando grasa a intensidades donde antes dependía solamente del glucógeno. Eso es eficiencia y eso es endurance real. Y aquí va a entrar la nutrición. Ahora sí, aquí entra la nutrición. La nutrición puede ayudar a que esas adaptaciones se consoliden o puedan impedirlas. Si cada entrenamiento, aunque sea suave, va acompañado de una alta disponibilidad de carbohidratos, el cuerpo recibe un mensaje muy claro. No hace falta aprender a ahorrar. No hace falta optimizar la oxidación de grasas. No hace falta mejorar la eficiencia mitocondrial. Si comes siempre como si fueses a competir, tu metabolismo nunca aprende a ahorrar. Y un metabolismo que no sabe ahorrar es un metabolismo dependiente frágil y más vulnerable ante la fatiga crónica. Por eso, antes de hablar de alimentos concretos, tendríamos que entender esto, porque la nutrición en endurance no empieza en el plato, empieza en la fisiología del esfuerzo. En el siguiente bloque vamos a entrar ya en materia y hablar específicamente de carbohidratos, cuáles usar, cuándo usarlos y por qué el error no es comerlos, sino usarlos sin criterio fisiológico. Cuando se habla de nutrición en endurance hay una frase que se repite constantemente. Hay que comer carbohidratos y esa frase es correcta, pero es incompleta. El problema no es el carbohidrato. El problema es no respetar el contexto fisiológico. No todos los entrenamientos generan la misma demanda energética. Y si la demanda energética no es la misma, la respuesta nutricional tampoco debería serlo. Vamos a verlo por tipos de entrenamiento. Por ejemplo, el entrenamiento de Z1, Z2, entrenamientos de baja intensidad. El objetivo fisiológico es claro, mejorar la oxidación de grasas, la eficiencia mitocondrial y la base aeróbica. Si en estas sesiones introduces grandes cantidades de carbohidratos rápidos, le estás diciendo a tu cuerpo no hace falta usar grasa. El cuerpo aprende exactamente eso. Aquí, el exceso de carbohidratos no suma adaptación. Aquí le va a restar adaptación. Vamos a ver cuando entrenamos al umbral, ¿no? Y es que en trabajos de umbral la demanda glucolítica ya es mayor. Aquí sí tiene sentido una disponibilidad adecuada de carbohidratos, porque el objetivo es sostener intensidad y tolerar cargas cercanas al límite aeróbico. Pero incluso aquí hablamos de estrategia, no de exceso. Y vamos a ver en sesiones de más alta intensidad, como sesiones de VO2 max, ¿no? Series cortas, trabajos neuromusculares. Aquí el carbohidrato no es opcional. La intensidad exige glucógeno. Y si no está disponible, la calidad del entrenamiento se desploma. En competición ya cambia la cosa, ¿no? En competición la prioridad no es adaptarse, es rendir. Aquí sí, carbohidratos suficientes, bien tolerados, probados previamente y adaptados a la duración e intensidad. Ahora bien, no todos los carbohidratos son iguales. La base diaria del deportista de endurance debería construirse sobre alimentos reales. ¿Cuáles alimentos reales? Si todos lo sabemos ya, ¿no? Arroz, patata, papa, avena, pan de masa madre, fruta entera. Estos alimentos tienen algo en común. Aportan carbohidratos, pero también aportan fibra, micronutrientes y una liberación energética más estable. ¿Qué otros alimentos podemos usar de manera puntual, ¿no? Pues podemos usar de manera puntual la miel, los dátiles, el arroz inflado, bebidas con maltodextrina o mezclas de glucosa, fructosa. Estos no son alimentos para el día a día, pero son herramientas para momentos concretos. ¿Y por qué esta diferencia? ¿Por qué el tipo de carbohidrato que eliges afecta directamente a tu control glucémico, al estrés hormonal y a la flexibilidad metabólica? Cuando abusas de carbohidratos rápidos fuera de contexto, el cuerpo pierde la capacidad de alternar sustratos y un deportista metabólicamente rígido es un deportista dependiente. Entonces, ¿cuándo usar carbohidratos rápidos? Pues para dejarlo claro, los carbohidratos rápidos no son el problema. El problema es usarlos cuando no hacen falta. ¿Cuándo sí que tiene usar estos carbohidratos rápidos? Pues en series exigentes, en sesiones de más de 90 minutos, en competición. En todos estos escenarios, el carbohidrato rápido mejora el rendimiento, protege la intensidad y reduce el desgaste excesivo. Por lo tanto, el carbohidrato rápido es una herramienta, no una muleta metabólica. Si dependes de él para entrenar suave,
algo no está funcionando bien en tu fisiología. En el siguiente bloque vamos a hablar de dos grandes olvidados del endurance moderno, las proteínas y las grasas, y por qué son esenciales no solo para rendir más, sino para sostener una carrera deportiva larga y saludable. Y vamos a hablar de las proteínas, más allá del músculo, ¿no? Cuando se habla de nutrición en endurance, las proteínas suelen quedar en un segundo plano. Se asocian al culturismo, al gimnasio, a ganar masa muscular, pero en deportes de resistencia, las proteínas cumplen funciones mucho más profundas que simplemente construir músculo. Primero, la reparación estructural. Cada sesión de entrenamiento genera microdaño en el músculo, en tendones, en tejido conectivo, y sin una disponibilidad adecuada de proteína, ese daño no se repara correctamente, se acumula. Segundo, la señalización mitocondrial. Las proteínas y los aminoácidos participan de los procesos de adaptación aeróbica en la biogénesis mitocondrial y en la eficiencia del metabolismo energético. Tercero, en el sistema inmune. Muchos deportistas de endurance entrenan bien, pero se enferman con relativa frecuencia. Muy a menudo, detrás de eso hay un déficit proteico crónico, sumado a una alta carga de entrenamiento. Y el cuarto, y no menos importante, el control del apetito. Una ingesta adecuada de proteína estabiliza el hambre, reduce la ansiedad por azúcar y mejora la adherencia nutricional a largo plazo. La clave no es solo cuánta proteína consumes, sino de dónde viene. Prioriza fuentes reales y bien toleradas. Las fuentes recomendadas siempre van a ser los huevos, el pescado, carne de calidad, yogur natural o kéfir, legumbres, siempre según la tolerancia de cada uno. Y no todos toleramos igual los mismos alimentos. La nutrición en endurance no es uniforme, es individual. Un deportista de resistencia mal nutrido en proteína es un deportista totalmente vulnerable. Vulnerable a la lesión, vulnerable a la fatiga crónica y vulnerable al estancamiento. Hablemos ahora de las grasas. Durante años se nos dijo que las grasas hacían lento al deportista. Hoy sabemos que eso es una simplificación peligrosa. Las grasas son fundamentales para la oxidación lipídica. Son el combustible principal en esfuerzos prolongados a intensidades aeróbicas. También aportan estabilidad energética. Un metabolismo que sabe usar grasa no entra en pánico energético cuando el glucógeno baja. Además, las grasas son claves para la salud mitocondrial. Las mitocondrias no funcionan bien en un entorno inflamado y metabólicamente inestable. ¿Y cuáles son las fuentes recomendadas de grasa, no? Pues no hablamos de cualquier grasa. Hay que priorizar pues, el aceite de oliva virgen extra, el aguacate, los frutos secos, las semillas, el pescado azul. Estas grasas no solo aportan energía, aportan estructura y señal metabólica. Por lo tanto, como clave, ¿no? de este bloque, las grasas no te hacen lento, te hacen menos dependiente. Menos dependiente del azúcar constante, menos dependiente del gel, menos vulnerable cuando el cuerpo se queda sin glucógeno. Y en el siguiente bloque vamos a hablar de algo incómodo pero necesario. ¿Qué no comer? ¿Y qué errores veo a diario en el deportista de endurance? ¿Y por qué muchas veces el problema no es entrenar más, sino alimentar mal a la fisiología? Hasta ahora hemos hablado de qué comer y de cómo alinear la nutrición con la fisiología. Pero para rendir mejor y sobre todo para sostener el rendimiento en el tiempo, también es fundamental hablar de qué no comer, o al menos qué limitar seriamente. En primer lugar, un gran grupo son los ultraprocesados deportivos, y deportivos entre comillas. Productos con envases llamativos, promesas de rendimiento, pero con una composición que poco tiene que ver con la fisiología del deportista. Muchas barritas, geles, snacks deportivos no son más que azúcar refinado, aceites de baja calidad y aditivos para mejorar el sabor y la conservación. Segundo, las barritas con exceso de azúcar no son comida, son golosinas con etiqueta deportiva y pueden tener un gran uso puntual en competición, pero como base del día a día desregulan el control glucémico y aumentan la dependencia del azúcar. Tercero, los zumos. Aunque tengan fama de saludables, el zumo es fruta sin fibra y eso significa absorción rápida, picos de glucosa y escasa saciedad. Cuarto, las bebidas energéticas fuera de competición, ¿no? Cafeína, azúcar y estimulantes. Cuando no hay una demanda fisiológica real, esto no va a mejorar para nada el rendimiento. Aumenta el estrés del sistema nervioso. Y quinto,
los snacks constantes entre horas. Picar todo el día impide que el cuerpo entre en estados metabólicos eficientes. No dejamos descansar ni al sistema digestivo ni al sistema hormonal. Por lo tanto, no es nutrición deportiva, es marketing con sabor dulce. Y esto es muy importante. Y ahora quiero compartiros una opinión personal y basada en años de consulta, entrenamiento y observación directa, ¿no? Veo muchos deportistas entrenando suave, pero comiendo como si estuviesen compitiendo todos los días, ¿no? Entrenan en zona 1 o zona 2, pero desayunan, entrenan, meriendan como si cada sesión fuese un test de VO2 más máximo. Y esto tiene, lógicamente, sus consecuencias. Ese patrón deteriora la flexibilidad metabólica. El cuerpo deja de alternar sustratos con eficiencia y aumenta algo que veo constantemente en endurance moderno, la fatiga crónica de bajo grado. Y no es una fatiga que te tumbe en la cama, es esa sensación de cansancio constante, de necesitar siempre un estímulo, un café, un gel, azúcar, para rendir normal, ¿no? Y eso no es falta de forma, es una fisiología mal alimentada. Por eso, este bloque es incómodo pero necesario, porque muchas veces el problema no es entrenar más, es alimentar mal el entrenamiento que ya estás haciendo. Y en el siguiente bloque vamos a hablar de algo igual de importante y muy mal entendido, las bebidas y la hidratación. Cuándo beber, qué beber y por qué hidratarse mal también puede arruinar tu rendimiento. Cuando hablamos de hidratación en endurance suele aparecer un mensaje simplista. Hay que beber mucho. Y como ocurre a menudo en fisiología, esta frase es peligrosa si no se matiza. La hidratación no es una cifra fija, no es lo mismo para todos y no es igual en todas las situaciones. La hidratación debe ajustarse siempre a 4 variables fundamentales: la duración del esfuerzo, la intensidad del esfuerzo, el clima y tu tasa individual de sudoración. Un entrenamiento corto y suave no exige la misma estrategia de hidratación que una sesión larga, intensa o realizada con calor. Beber sin criterio, por sistema, solo por miedo a deshidratarse, también tiene consecuencias. Beber más no siempre es beber mejor. La sobrehidratación puede diluir electrolitos, alterar el equilibrio interno y generar molestias digestivas. Hidratarse bien es hidratarse con inteligencia fisiológica. Ahora sabemos de electrolitos, pero no siempre son necesarios. Pero cuando lo son, marcan la diferencia. ¿Y cuándo usar electrolitos? Pues en sesiones de más de 90 minutos, sí. En sesiones con calor, sí. En personas con alta sudoración, sí. Y por supuesto en competición. En estos escenarios, reponer solo agua no va a ser suficiente. El sudor no es solo agua, es agua con minerales. Y vamos a hablar del elemento clave, el sodio. El mineral principal a reponer siempre va a ser el sodio, no el magnesio milagroso, no el calcio en dosis simbólicas, sino el sodio. El sodio es el eje del equilibrio hídrico, de la transmisión nerviosa y de la contracción muscular. Un déficit de sodio no siempre produce calambres inmediatos. Muchas veces se manifiesta como fatiga precoz, sensación de vacío, mareo o bajo rendimiento inexplicable. Y ahora un punto clave, que genera mucha confusión. Las bebidas deportivas no son agua, son nutrición líquida. Aportan carbohidratos, electrolitos y en algunos casos estimulantes. Y esto significa que deben usarse cuando existe una demanda energética real. ¿Y cuáles son los errores frecuentes? Pues el primer error, usar bebidas deportivas en sesiones suaves. Si el entrenamiento no exige carbohidratos, la bebida deportiva no mejora la sesión, la distorsiona por completo. Segundo error, copiar estrategias de deportistas profesionales sin entender el contexto. Un profesional compite durante horas a intensidades muy altas con un gasto energético enorme. Copiar su bidón sin copiar su carga de entrenamiento no tiene un sentido fisiológico lógico. Las bebidas deportivas son una herramienta excelente cuando toca, pero usadas fuera del contexto contribuyen exactamente a lo que queremos evitar: dependencia constante del azúcar y, como consecuencia, una pérdida de la flexibilidad metabólica. Y en el siguiente y último bloque vamos a integrar todo lo que hemos visto hasta ahora y cómo aplicar esta nutrición en el día a día, sin obsesión, sin dogmas
y coherencias fisiológicas. Hasta ahora hemos hablado de fisiología, de alimentos, de bebidas y de errores frecuentes. Y ahora toca la pregunta clave. ¿Cómo aplico todo esto en la vida real en mis entrenamientos diarios? La nutrición no se organiza por horas de reloj, se organiza por tiempo e intensidad en cada zona. No se come igual si estás 10 minutos en zona 4 que si pasas 2 horas en zona 2. Vamos a hablar de comer en función de la zona e intensidad. Por lo tanto, se hace obvio que si no tenemos nuestra zona clara, todo siempre va al mismo enlace, si no tenemos nuestras zonas de frecuencia cardíaca claras, pues esto va a ser más complicado. Vamos a hablar de la zona 4, la Z4. En zona 4, la demanda glucolítica es alta y aquí el glucógeno manda y el margen de error es pequeño. Como regla, si acumulas tiempo en Z4, el aporte de carbohidratos debe ser frecuente. ¿Y cuál es esa frecuencia? Pues cada 25 o 30 minutos en trabajo efectivo en zona 4, hay que meterle carbohidrato rápido, y no para llenar depósitos, sino para proteger la intensidad y la calidad de ese trabajo. Vamos a hablar ahora de la zona 3, en la zona tempo, la zona subumbral. En zona 3 estamos en una zona más mixta. Aquí el cuerpo usa grasa y carbohidrato de forma relevante. En Z3 el aporte puede espaciarse más, por ejemplo, cada 40-45 minutos con un carbohidrato moderado, que es suficiente para sostener el ritmo sin anular completamente trabajo aeróbico. En zona 2, en zona de base aeróbica, el objetivo no es alimentar la intensidad, el objetivo es entrenar la eficiencia metabólica. Aquí, como regla, no hace falta comer constantemente. Cada 60-90 minutos según la duración y el contexto. En muchos casos, solo bebiendo agua o agua con electrolitos es más que suficiente. Y esto es importante. No comer durante zona 2 no es castigo, es estímulo fisiológico. Entonces vamos a nombrar unas reglas o prácticas simples, ¿no? Y para resumirlo en 4 reglas fáciles de aplicar, pues tendremos como primera regla, entreno suave, comida real. Antes y después, alimentos reales. No hace falta azúcar líquida de manera constante. Cuando tenemos un entreno duro, carbohidrato estratégico. Cuando la intensidad lo exige, el carbohidrato es una herramienta. En competición, hay que probarlo antes. Nada nuevo el día de la carrera. Todo lo que uses debe estar entrenado. Y en recuperación, hay que usar la proteína y una mayor densidad nutricional. Reparar, adaptar y preparar para el siguiente estímulo. Por ejemplo, el día de Z2, un entrenamiento largo, suave, podemos beber agua, electrolitos si hiciese calor y carbohidratos solo si superan los 90 minutos. Y aquí se entrena la base, no la dependencia. El día de series, por ejemplo, en Z3 o Z4, ¿no? O tempo umbral. Carbohidrato antes, hay que tomar, lógicamente. Aporte durante ese esfuerzo según el tiempo en cada zona, como hemos nombrado antes. Y la recuperación lógica con proteínas y carbohidrato real. El día de descanso, pues aquí no se repone. Lo que no se gastó no lo vas a reponer. Hay que tomar comida real, buena proteína, grasas de calidad y el descanso también es nutrición. El día de la competición. Aquí, en el día de la competición, no estamos buscando adaptaciones. Buscamos rendimiento, carbohidratos suficientes, bebidas deportivas, electrolitos, todo lo que queramos, pero probado previamente. Y rendir más y cuidarte no son opuestos, son el mismo camino cuando se hace bien. Cuando empiezas a comer, en función del tiempo y de la intensidad en cada zona, la nutrición deja de ser confusa, se vuelve una nutrición lógica, coherente, fisiológica. Y cuando la nutrición acompaña al entrenamiento, el cuerpo no solo rinde más, también resiste mejor el paso del tiempo. Y antes de terminar, quiero dejar algo muy claro. Cada persona es libre de entrenar como quiera, de comer lo que quiera. Yo no obligo a nadie a cambiar su forma de alimentarse. Lo que comparto aquí no son dogmas, no son modas y no son verdades absolutas. Es conocimiento científico interpretado desde la fisiología y contrastado con años de experiencia real en consulta, laboratorio y entrenamiento. Y sí, habrá personas a las que comer justo lo contrario les funcione. Habrá quien entrene siempre con azúcar,
coma ultraprocesados deportivos y aún así rinda bien, al menos durante un tiempo. El cuerpo humano es extremadamente adaptable. Puede rendir a pesar de muchas cosas. Y la pregunta no es si algo funciona hoy, la pregunta es ¿qué coste tiene para mañana? Mi enfoque no busca el atajo, busca el rendimiento sostenible, la salud metabólica y una carrera deportiva larga. Si tu objetivo es rendir un par de temporadas y luego pagar el precio, también es una elección. El cuerpo siempre pasa factura. La diferencia es cuándo. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de una cosa importante. La nutrición en endurance no va de comer más, va de entender mejor tu fisiología. Cuanto más depende del azúcar constante de geles, de estímulos rápidos, menos libre es tu rendimiento. Y un deportista dependiente no es un deportista eficiente. El verdadero objetivo del endurance no es sobrevivir al entrenamiento, es entrenar tu cuerpo para usar todo lo que tiene: grasa, glucosa, lactato, y no poner tu rendimiento en manos de un gel ni una bebida milagrosa. Rendir más y cuidarte no son caminos opuestos, son el mismo camino cuando se hace bien, con ciencia, con coherencia y con respeto por la biología. Si este enfoque te ha resonado, si quieres profundizar más en entrenamiento, fisiología y mente, te invito a darle like, compartir, suscribirte y también te invito a visitar mi web alanroca.com. Allí encontrarás más contenido, recursos y la posibilidad de descargar mi ebook gratuito La mente gana primero, simplemente registrándote en la web. Si quieres ir un paso más allá, también puedes encontrar mi libro Alma y Ruedas en Amazon y en Mercado Libre, y también por privado. Te puedes poner en contacto conmigo a través de la web alanroca.com. Gracias por estar aquí, gracias por entrenar con cabeza y recuerda, no entrenes contra tu cuerpo, entrena a favor de tu fisiología.